Cuando soñamos en el futuro, pensamos en una sociedad transparente, alegre, que afronta sus decisiones con la verdad. Soñamos con gente que transforme el mundo con pasión y coraje, sin miedo a decir lo que piensa, sabiendo que su profesión impacta, pero convencidos que el camino se construye con personas justas, que hagan el bien y como consecuencia transformen la sociedad. Juntos construiremos el futuro que soñamos, con fuerza, con coraje, con innovación, adoptando las tecnologías. Tú eres la pieza clave para un futuro más humano y empático. Ven, únete al cambio y sé parte de algo más grande. Universidad de Hemisferios. Desde la mitad del mundo, bienvenidos a la Universidad de Hemisferios. Sé parte de algo más grande. Bien, entonces les doy la bienvenida nuevamente a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí en este importante taller, conversatorio que tenemos con este gran amigo, un músico importantísimo ecuatoriano, Mauricio Novoa, músico con una dilatada trayectoria en el medio guitarrístico, compositor, arreglista, que ha dedicado gran parte de su trabajo a la docencia. Y eso le agradezco un montón porque yo también fui parte de sus enseñanzas, sigo siendo parte de sus enseñanzas y nos ha señalado el camino a muchísimos guitarristas y músicos aquí en el Ecuador. Ha sido creador de programas, cursos, talleres, charlas y en la actualidad dirige el proyecto Aquellas Regiones. También pude tocar en aquellas regiones, gracias a Dios todavía me sigue invitando. Y que tiene como objetivo este proyecto de aquellas regiones, la difusión precisamente de la música latinoamericana. Hoy tenemos un tema importantísimo con Mauricio, lectura comprensiva de cifrados. Es un tema que a muchos siempre nos ha llamado la atención por lo complejo que es terminar de entender esto. Hay que tener un conocimiento al menos básico de armonía, de construcción de acordes. Pero la cosa no termina allí, sino que además hay que entender estas extensiones disponibles que pueden tener los acordes y después nos abre un panorama inmenso a la interpretación y a entender la armonía desde una perspectiva práctica. Le doy las gracias a Mauricio por aceptar. Mauricio, muchísimas gracias. Eres una persona con un gran corazón al querer compartirnos tus conocimientos. Con el auditorio hoy presente. Bienvenido y gracias por este tiempo. Buenos días a todos. Agradezco la invitación, Luis. Como tú dices, después de muchos años, el pelo blanco que están viendo, no me pinté. Después de muchos años de estar haciendo de haber dedicado mi vida a la música, y dentro de la música a entender sus fenómenos, a entender sus características, a entender ciertos detalles que han permitido en el trabajo personal y en el trabajo que he podido desarrollar con músicos cercanos, entre ellos tú, por supuesto, tú también has recibido este espacio. Lo que he procurado es conseguir un lenguaje lo más apropiado, lo más cercano a lo que se me ha ocurrido, porque han sido muchas las ocurrencias en el transcurso de mis décadas de estar en esto. Se me han ocurrido algunas cosas y entre ellas justamente está el poder hacer de las prácticas, de los ensayos, tiempos más eficientes, más efectivos y procurar que los tiempos, volviendo a ser redundante, los tiempos que se destina a esta práctica, a estos ensayos que para los músicos jóvenes y aquellos que no son tan jóvenes que se han unido a la charla, hay que explicar que son fundamentales y son quizás los tiempos más costosos cuando en música profesional o de música profesional estamos hablando. Entonces, el tiempo, la valoración del tiempo en términos de ensayo tiene que ser absolutamente importante. Tenemos que ser capaces de establecer el real valor que tiene una práctica o un ensayo.
Y parte de ese valor, sin ninguna duda, parte de ese valor y parte de ese tiempo ahorrado que uno puede disponer en una práctica está en la lectura de los cifrados. Justamente la charla que te había yo propuesto, Luis, para tus alumnos y para los amigos que se han acercado y que gentilmente están escuchando esto, la intención no es inventarnos el agua tibia, ¿no? Yo en lo personal no me he inventado nada. Es decir, cierto es, he compuesto algunas cosas, he escrito algunos arreglos, yo qué sé, pero no me he inventado nada. Yo lo que he hecho es poner en práctica esa experiencia o ese espacio musical que el tiempo y el estudio me han permitido disponer. Entonces, vamos a concentrarnos en la charla de hoy justamente en dar ciertas pautas muy concretas, muy precisas, pero a la vez que son concretas y precisas, y esto quiero anticipar a los escuchas, a la vez que son concretas y precisas, ustedes se van a dar cuenta que terminan siendo todo lo contrario. Ni son concretas, ni son precisas. Puede parecerles loco lo que les digo, pero ustedes van a ver que al terminar la exposición, más habrá, y espero que así sea, más habrá preguntas e inquietudes, las cuales justamente he destinado el tiempo de la charla, he destinado unos minutos para que las personas que así tengan a bien preguntarme lo que quieran en relación a lo que voy a explicar, estaré dispuesto a contestarles con absoluta claridad en la medida de lo posible y estaremos entonces esperando que estas dudas que se presentarán, como digo, se aclaren al terminar el evento. ¿Ok? Entonces, empecemos por algo muy sencillo, ¿no? Voy a hacerles escuchar algo con mi guitarra, no sé si es que si todos la escuchan, voy a tocar un par de cositas, no voy a hacer nada raro y enseguida entramos con compartir la pantalla con un pequeño PowerPoint que lo preparé justamente para este día, ¿no? Presten atención, yo voy a silbar una melodía que seguramente todos la conocen, Las hojas muertas, Le feuille morte, ¿no? Que es un estándar de jazz, es un tema que lo ha tocado Raimundo y medio mundo, ¿no? Como digo yo, es un tema muy, muy conocido, ¿no? Entonces, en ese tema se presenta un cifrado, ¿sí? Empieza con un La menor 7, después va un Re 7, luego va un Sol mayor, luego un Do mayor, luego un Fa sostenido, mitad disminuido, luego un Si 7 y luego va un Mi. Entonces es... ¿No es cierto? Perdonen el silbato, ¿no? Bueno, acaban de verme tocar en la guitarra unos acordes que son absolutamente comunes para los que tocan guitarra, que tienen alguna práctica en la guitarra, no van a sentir nada raro, pero esos acordes pueden ser tocados de otra manera. Es el mismo cifrado. Es exactamente lo mismo. El cifrado a mí no me dijo, en lo que acaban de escuchar, a mí el cifrado no me dijo dónde poner los acordes en mi guitarra. Solo me dijo qué acordes son, no me dijo nada más. Entonces ahora sí vamos a empezar con las diapositivas y les pido de favor a los oyentes que el momento que se les presente la inquietud, por pequeña que ésta sea, por favor escríbanlo en un papelito para que no se les olvide y así hacerlo al final de la charla, abrir el espacio para las preguntas. Les hago esto, mis queridos escuchas y alumnos, les hago esto con el único fin de lograr que la charla sea un poquito más ágil y un poquito más clara para todos ustedes. Entonces, las preguntas las vamos a hacer
al terminar, les pido eso sí de favor que presten atención a las cosas que voy a exponerles para que no tengan ningún problema. Y asimismo, repito una vez más, si es que se presenta una inquietud, por pequeña que ésta sea, por favor escríbanlo en un papelito, y si es más de una, obviamente más de una, escriban en un papelito y al terminar la exposición, ustedes tendrán todo el derecho a hacerme esas preguntas. ¿Está bien? Entonces, mi estimado Luis, podemos compartir la pantalla, ¿no? Sí, está habilitado ya. Listo. Entonces, aquí vamos. Déjame ver solamente que mi documento esté donde tiene que estar nada más. Ok. Ya. Bien. A ver. Compartimos entonces la pantalla. Ya. Bien. Me atreví a hacer esta cosa, como suelen hacer algunos panelistas, ¿no? Que siempre arrancan sus conferencias con alguna frase conocida, con alguna cosa así. Entonces yo, para no perder las costumbres de estos panelistas, me atreví a escribir esta cita de Platón, ¿no? En la que dice: la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras. Le puse esto justamente porque los cifrados es un poco eso, ¿no? Es tocar lo que quieras y como quieras, de alguna manera, ¿no? Siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del amor. Creo que en eso coincidimos casi todos. Y los ecuatorianos, que hemos sido unos románticos de cepa, más aún, ¿no? Sobre todo aquellos pasilleros de antaño, ¿no? Y luego tenemos: la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Y esto es muy importante, ¿no? Así que con esto quiero comenzar. Bien. Entonces vamos a pasar a ver lo que significa esto de la lectura comprensiva de cifrados. ¿Qué quiere decir lectura? Creo que no hace falta explicar. Comprensiva simplemente es permitir que cualquier cosa que tú leas te signifique algo. Porque tú puedes leer todo lo que se te ocurra, pero si no te significa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces la intención del título es justamente lectura comprensiva, es decir, que puedas entender lo que estás leyendo. Comenzamos. Muy bien. El sistema de cifrados realmente es un sistema de notación musical en que las notas musicales son escritas con las letras del alfabeto. Este sistema, como ustedes saben, y esto no es nuevo para ustedes, sobre todo los estudiantes de música, es un sistema que está en boga y está en vigencia desde hace siglos. Y digo siglos porque el sistema de cifrados ya lo utilizó en la música barroca mi músico favorito, Juan Sebastián Bach, cuando él escribía para la sección de ritmo de sus orquestas y de sus ensambles, a la que esta sección de ritmo que nosotros llamamos la rhythm section ahora, compuesta por piano, bajo, batería, guitarra, por ejemplo, en ese tiempo era el llamado basso continuo, que era el clavicémbalo, a veces se sumaba a esto el contrabajo o el violonchelo, ¿no es cierto? Se sumaban a esta cosa, y a estos instrumentos se les cifraba, se les ponía una cifra, no necesariamente se les escribía las notas. Y entonces, claro, Juan Sebastián en una biografía que leí hace no mucho, se quejaba mucho de que tenía unos intérpretes de última, porque cada vez que les ponía estos cifrados, hacían lo que les daba la gana, y su intención musical, en el fondo, era otra, ¿no? Entonces, después él mismo tuvo que rodearse de músicos de cierta categoría para evitarse estos problemas. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero bueno, en principio, es un sistema de notación. ¿Por qué? Porque nos sirve para percibir o para entender las notas musicales. La aplicación en educación musical creo que está clara. Luis, vos eres director de la Escuela de Música y sabes a lo que estoy refiriendo. Es decir, un alumno que no tiene esta
esta base realmente está huérfana, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en que el alumno realmente esté muy empapado de lo que significa el usar, como está claro aquí, usar las letras del alfabeto para mencionar o para nombrar a las notas musicales, ¿ya? Esto además, estos programas o este sistema de notación musical está sumado al manejo del software que se utiliza para editar partituras. Los programas Sibelius, los programas Finale, por ejemplo, de dos que me acuerdo ahora, utilizan el sistema alfabético para poner las notas cuando uno escribe con el teclado. Así que es un asunto que no es nuevo, ¿no? Es una cosa que está funcionando desde hace ya mucho, mucho tiempo. Bien, ¿cómo funciona esto? Las notas musicales están sustituidas o están, digamos, nombradas, no sustituidas, nombradas por letras del alfabeto. Entonces, tenemos al do con la C y las notas siguientes con las letras que le siguen a la C. Si se dan cuenta, tenemos el C, D, E, F, G, A, B. Ahora, aquí hay una cosa que es importante para los que están en una práctica musical permanente. Cuando estamos en ensayo, y esto te consta a ti, Luis, que has estado trabajando conmigo, cuando estamos en ensayo se dice, este es un fa sostenido, este es un sol, este es un si bemol, este es un mi bemol, yo qué sé. Pero cuando uno escribe, no puedes escribir fa, sol, porque ya es una forma de escritura arcaica, ¿no? Ya el que escribe un fa, un sol en un papel es porque o no sabe nada de música o está criado hace muchos, digamos, aprendió música hace muchos siglos, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Es decir, son personas que no están en el momento adecuado, ¿no? No quiero dar nombres, en nuestro medio hay algunos que inclusive dirigen eventos que todavía siguen escribiendo fa y siguen escribiendo sol, pero no quiero tocar eso. Bueno, ahí tenemos nosotros do, re, mi, fa, sol, la, si. Cuando nosotros escribamos esas notas o las escribimos en el pentagrama, en la notación que corresponde al instrumento en el que estamos educándonos, o escribimos con las letras. Por favor, tengan presente esto. Esto nos conecta porque además el lenguaje de letras con las notas musicales es un lenguaje universal ahora, ya no es una cosa de unos sí, de otros no. Bien, este sistema, como dice aquí claramente, es muy utilizado en la música popular. Y cuando digo música popular, me refiero a la música que estamos haciendo la mayoría. Hay una llamada música académica, a la que se le da este nombre. Yo no sé por qué le dicen música académica, porque igual era música popular en su tiempo, ¿no? Pero bueno, la música académica, la música de los grandes compositores, suele ser una música más absoluta en cuanto a su escritura. Es decir, el intérprete de un tema de los grandes maestros, un tema de piano de Chopin o de Rachmaninoff, o un tema de guitarra de Tárrega, o yo qué sé, van a tener que leer la partitura absoluta, es decir, las notas tal y cual están escritas en el pentagrama. Pero en la música popular, esta cuestión ha cambiado muchísimo. Y ahora, el sistema de notas descifrados, el sistema de utilizar las letras del alfabeto, se está ocupando dentro de la música popular. Pero ojo con lo que voy a decir. En la música popular se utiliza el sistema, sí. Eso es absoluto. En la educación musical de niños se utiliza para que aprendan lo que es el do, el re, etcétera, utilizar las letras del alfabeto. Pero para los que estamos ya en la práctica, el sistema de cifrados ya no se usa solamente para las notas. Como dice en la segunda línea, este sistema se utiliza también en armonía, para poner el nombre a los acordes. En esto hay que decirlo. Si tienen una partitura de música a la mano, ustedes me van a dar la razón. Es muy común encontrar partituras en las que se escribe en notación estándar sus melodías. Y los acordes que la acompañan van escritos en cifrados.
Y estos cifrados a veces van asimismo acompañados de una notación rítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que el intérprete cuando ve un acorde escrito en una partitura, simplemente se dirige a ese acorde, pero se fija qué ritmo tiene que ponerle a ese acorde. No tienes que escribirle el acorde, les pones el cifrado, pero le das una pauta rítmica para que el intérprete, que tiene que tocar ese acorde, lo haga con una figuración rítmica establecida. ¿Ya? Aquí me voy a detener un poquito, si me permiten, porque hay unos vacíos que me he encontrado yo en el transcurso de mis años de profesor y de músico. Hay unos vacíos importantes en cuanto a entender lo que significa un acorde. Seguramente quienes están escuchando me van a decir, pero ¿qué tiene de misterioso? ¿Qué es un acorde? ¿Qué tiene de misterio? Y entonces, les voy a dar el concepto que yo tengo del acorde. Si es que ustedes lo tenían, lo mismo que voy a decir yo, quiere decir que sí sabían lo que es un acorde. Y no estoy haciéndome el vanidoso, es una realidad. Si es que no tenían lo que yo les voy a decir, les pido de favor escribirlo, porque justamente estas pequeñas falencias, estas pequeñas fallas o estas pequeñas escaseces, vamos a decirlo menos, de concepto suelen ser las que arrastran dificultades en un momento posterior. El acorde son tres o más sonidos de distinta altura, elegidos previamente. Repito, tres o más sonidos de distinta altura, elegidos previamente, de tal manera que al ejecutarlos simultáneamente, al ejecutarlos al mismo tiempo, nos dan como resultado un nuevo sonido. Este nuevo sonido es la consecuencia de la suma de los armónicos de las notas que se sumaron, de las notas que sonaron simultáneamente. Pero cuando se produce este encuentro de estas notas, hay una cosa que es interesante. ¿Cuál es esa cosa interesante? Que la nota más aguda del acorde, a la que yo le suelo llamar la soprano del acorde, porque es como la voz más aguda en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Yo le pongo a la nota más aguda del acorde la nota soprano, para que me entiendan. Sucede que la nota soprano del acorde es casi siempre la que más destaca, la que más prominente es para el oído del entendido como el no entendido. ¿Sí está claro? Entonces, insisto nuevamente, ahí no queda el concepto, faltan algunas cositas. Vamos a repetir hasta acá. Tres o más sonidos de distinta altura, elegidos previamente, que al ejecutarlos simultáneamente nos dan como resultado un sonido nuevo, en donde la nota soprano es la más destacada. Por ejemplo, escuchen este acorde con mi guitarra. Voy a tocar un re menor con novena. Y voy a hacer que la novena del acorde, en este caso la nota mi, sea la prominente. El acorde tiene re, fa, do y mi. Esas son las notas que yo tengo que tocar en mi guitarra. Pero la nota que queda arriba es la nota mi. Escuchen, voy a tocar nota por nota. Escuchen. Repito. Son 4 sonidos diferentes. Sin embargo, no están al azar, ¿no? Ya luego explico. Pero el rato que les escuchan juntos, presten atención. Una vez más. Entonces, si se dan cuenta, queda una nota arriba, que es el mi, es de la más aguda, pero ya no se escucha el mi, se escucha el mi en complemento de todo este otro conjunto de cosas. Ahora, aquí hay otro punto para que complementen lo de los acordes. ¿Por qué me suena bien en la guitarra? No es porque la guitarra sea de tal tipo o que tenga ciertas cuerdas o yo qué sé, no.
Suena bien porque las notas que conforman ese acorde tienen el mismo timbre. Es decir, las alturas distintas que yo elegí para formar mi acorde tienen un sonido similar. Si no tenemos sonido similar, no hay acorde. Punto. Así de sencillo. Yo puedo decir, voy a hacerme un acorde y entonces digo, ya tengo estas notas. Entonces le digo a un amigo mío que toca la flauta, toca tú el re. A otro amigo que toca el piano le digo, toca tú el fa. A otro que toca la guitarra le digo, toca tú el do. Y a alguien que llegó al último le digo, canta el mi. Entonces doy el 2, 3 y todos cantan esa nota, ¿no? Sucede que el momento de escuchar eso suena todo, absolutamente todo, menos un acorde. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo timbre. Entonces, para formar un acorde, estimados escuchas, para formar un acorde es clave que los sonidos emitidos tengan similares características tímbricas. De lo contrario, el acorde no existe. Se escucha bien en un piano, se escucha bien en una guitarra, pero si yo tengo que tocar con más instrumentos, yo no puedo coger los instrumentos que a mí se me ocurran. Tengo que poner instrumentos que tengan similares características tímbricas. Yo quiero hacer un acorde con una sección de cuerda y arco. ¿Me va a sonar? Por supuesto que sí. Voy a tocar un acorde con una sección de vientos de metal. ¿Me va a sonar? Por supuesto que sí, porque son instrumentos que se hermanan por el sonido. Pero el rato que yo tengo que hacer un acorde con vientos de madera, que cada uno tiene una voz, es como que cada instrumento habla un idioma distinto, ahí ya tengo que tener mucho cuidado. Entonces yo puedo unir clarinetes, puedo unir flautas, puedo unir oboes, puedo unir fagots, pero no puedo ponerle una flauta, un fagot, un oboe y un clarinete y hacer con esos un acorde porque no me va a sonar, porque no tienen el timbre similar. Espero que si se surge alguna duda de esto, vayan escribiendo la preguntita. ¿Está bien? Ya, listo. Ahora, en la diapositiva que tienen este rato, yo le había puesto en otro color también al acompañan. Y esto es importante, mis estimados oyentes. Acompañar en música, y esto digo para aquellos que les gusta estar en primera fila, ¿no? Yo conozco muchos músicos, yo conocí muchos músicos, ahora ya algunos de ellos son profesionales y de gran valía en el medio, pero yo conocí muchos músicos jóvenes que lo único que querían es estar en primera fila. Es decir, yo quiero tocar, pero yo quiero estar adelante, es decir, nadie más. Yo tengo que ser ahí el duro de la cosa. ¿Por qué? Hay una necesidad de exposición, es obvio, porque la música es un arte en el tiempo, ¿no es cierto? El músico se muestra frente a su público. Pero el problema grave cuando uno acompaña es que tiene que entender que siempre va a estar atrás. Si alguien entiende el acompañamiento como una posición musical que está diseñada para ocupar un plano secundario en cuanto a la emisión del sonido, solo ahí podrá ser un buen instrumentista de acompañamiento. Si es que piensa que el acompañamiento es estar a la par del que hace la melodía, hablemos cantante, solista de instrumento, el que sea, ya empezó a perder. Por favor, el acompañamiento es 25 o un 30% en dinámica detrás de la melodía. Si ustedes logran aprender eso, logran entender eso, solamente así aprenderán lo que realmente es el acompañamiento. Caso contrario, estarán cometiendo un grave error. Y eso desgraciadamente pasa en muchas bandas jóvenes, incluso algunas que ya están grabando y que están apareciendo en los medios. ¿Por qué? Porque no conocen o no saben este parámetro tan sencillo como es el saber en qué espacio te corresponde estar. Cuando yo hablo de cifrados en armonía, hablo de acompañamiento en el 99% de los casos. Y si yo hablo de acompañamiento, estoy hablando de
música que está en un plano secundario. Si tú no puedes o tu ego no te permite estar en un plano secundario, yo te diría que te dediques al fútbol. ¿Sí? Yo creo que deberías dedicarte al fútbol, porque en la música serás un estorbo. Así que si quieres acompañar, aprende a ocupar el espacio que te corresponde. ¿Está bien? Bien, vamos a la siguiente parte. Les he puesto acá un fragmento de un pasillo mío que se llama Quito Eterno. Algún ratito ya les compartiré. En este pasillo, como ustedes pueden ver, esto lo escribí hace algún tiempo, la letra escribió una exalumna mía y la música la escribí yo. Y en este pasillo, como ustedes pueden darse cuenta, está una melodía escrita allí. ¿Sí? Una melodía ¿sí? Fa, mi, re, do, si, fa, sol, mi. Suena lindo, ¿no? No. Bueno, es una melodía muy bonita, realmente. Es un tema muy lindo que le escribí a mi ciudad querida, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en esta partitura? Ustedes pueden darse cuenta que la melodía está escrita en notación estándar. Es decir, esa melodía puede leerla cualquier instrumentista, ¿sí? Si es instrumentista transpositor, puede tomarle como que es su partitura, no importa, puede leerla quien sea. ¿Sí? Pero esa melodía que está allí, tiene arriba de la misma colocado un conjunto de símbolos y de signos que son justamente lo que estoy explicando en esta charla, los cifrados. Si ustedes se dan cuenta en esos cifrados, ustedes me van a decir, pero tú nos hablaste de letras del alfabeto y en esos cifrados estamos viendo otros signos más. Y es justamente lo que voy a explicar a continuación, ¿no? El cifrado es, vamos a la siguiente diapositiva. El sistema de cifrados de acordes es alfanumérico. ¿Sí? No me digan que qué significa alfanumérico, porque entonces quiere decir que no estamos usando los teléfonos inteligentes o que capaz que el teléfono es más inteligente que el dueño, yo qué sé. Los cifrados de acordes, cuando hablamos de alfanumérico, quiere decir que es una combinación de letras del alfabeto, que ya les mostré en una diapositiva anterior, sumada a números. ¿Qué nos dan estas letras y estos números? Nos dan una especificidad, muy complicada la palabra, nos dan un poco más de claridad de qué quiere decir lo que quiero que suene en ese acorde. Pero, ojo, por favor, presten atención. La segunda línea de estos cifrados, está claro que dice, la escritura de los acordes con este sistema no es absoluta. Por favor, aquí igual, si se aparece una duda en ustedes, me perdonan por tomar un poquito de miel de abeja, por si no mi voz se acaba en un ratito. Está buenísima. A ver. La escritura de acordes con este sistema, digo, no es absoluta. Cuando digo que no es absoluta, ¿qué quiere decir? Yo puedo escribir un cifrado, pero ese cifrado no me da ni altura de la nota soprano, no me dice la altura general del acorde, no me dice nada con respecto a exactamente cómo tiene que sonar. Lo que me está dando el cifrado es qué notas tiene ese acorde. No me está diciendo cómo poner esas notas. Espero que me entiendan lo que acabo de decir. Yo pongo un cifrado, pero yo no estoy poniendo en ese cifrado exactamente qué es lo que quiero que suene. Si yo quiero escribir exactamente, o si quiero que la persona que va a tocar ese cifrado
o la persona que va a tocar ese acorde toque exactamente lo que yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Obviamente tendré que escribirle en notación estándar. Pero si no tengo que escribir en notación estándar, si no tengo un buen lector, una persona que lea rápidamente, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, yo le escribo un cifrado. Pero el intérprete de ese cifrado tiene que conocer, a ver, en esto sí tengo que ser, pero absolutamente claro. Si no puedes, mírame la palabra, esta es una palabra que se está usando mucho en estos últimos tiempos, la deconstrucción. Si yo no puedo deconstruir un acorde, ¿qué quiere decir? Desarmarlo. Yo agarro y veo un cifrado y veo la menor. Si yo veo la menor, automáticamente en mi cerebro ya tienen que estar las notas, la, do, mi. No puedo yo esperar a que se acabe el ensayo para saber que el la menor tiene esas 3 notas. Entonces, ¿qué es lo fundamental en una lectura de cifrados? Lo fundamental es mirar el cifrado y deconstruir el acorde. Yo veo un cifrado X y yo a ese cifrado automáticamente mi cabeza ya lo hizo notas separadas. Que puedes transformarlas en arpegio, que puedes transformarlas en lo que te dé la gana, pero son notas separadas. El cifrado me muestra una cosa y mi cabeza le agarra y le separa las notas. Si no puedo hacer eso, creo que voy a volver a decir lo mismo. Dedíquese al fútbol. Porque realmente va a ser un problema. El momento que a ti te ponen un cifrado y no sabes qué pasa con ese cifrado, no sabes qué notas tiene ese cifrado, estoy casi seguro que vas a cometer errores a la hora de tocar. Y esos errores, volviendo a lo que les dije al iniciar la charla, pueden significar no solo el enojo del director o algo así, si el director te buscó ya ni modo, pero lo que sí va a pasar es que te va a retrasar tu ensayo. Y ese retraso de ensayo, como les decía al inicio de la charla, vale oro. Así que, por favor, seamos muy cuidadosos con esto de los cifrados. Si yo voy a leer un cifrado, tienes todo el derecho del mundo, por favor, lo primero que tienes que aprender a hacer es a desarmar el acorde antes de meterlo en el instrumento que estés. O si tienes una sección de voces, por ejemplo, ahora que están apareciendo los coros y unos muy bonitos con voces maravillosas en la ciudad, el director de ese coro o el que está trabajando al frente de esas voces, le pasan un cifrado de estos. A mí me tocó hacer este trabajo muchos años cuando fui director del coro de la OTI. Simplemente a mí me pasaban un acorde en cifrado. ¿Qué me tocaba hacer? Me tocaba desarmar el acorde y ponerlo en cada una de las voces que tenía yo a mi disposición. No tenía opción, o sea, simplemente ese era el trabajo que había que hacer. Entonces, ¿qué es lo que digo? El cifrado no es estrictamente para los instrumentos armónicos, como la guitarra, el piano, el acordeón, ¿no es cierto? Sino que el cifrado puede servirnos para ensamblar o montar otras partes, otras instancias instrumentales, si es que fuese ese el caso. ¿Sí? Ahora, para terminar lo que dice esta diapositiva. Al final dice, el cifrado de acordes representa un tipo de acorde, más no su altura o disposición. Acabé de explicarlo. ¿Pero qué significa la disposición? Justamente la disposición es cómo ponemos las notas de ese acorde, en qué orden las ponemos. Y entonces automáticamente aparecen un montón de opciones. Yo voy a poner un La menor 7, la primera posición que se me ocurre en la guitarra. Pero ese La menor 7 también puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. ¿Ya? Entonces yo tengo opciones de poner ese La menor. ¿Cuál es la que tengo que poner? ¿Cuál pongo ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces ahí viene lo importante, ¿no? El momento que yo tengo que elegir
qué acorde poner, ¿sí? O cuál acorde poner. Van a entrar en juego unos parámetros que voy a hablarles más adelante, que tienen que ver con el estilo, que tienen que ver con el tipo de música que estás haciendo. Ya les voy a hablar un poquito al detalle de esto. Por favor, señalen con un asterisco para que no quede esto sin hablarse. ¿Ya? Bueno, vamos a ver en este momento consideraciones absolutamente básicas de cómo escribir un cifrado. Los acordes son representados por las letras del alfabeto en letra de molde mayúscula. Luego de ellas se colocan otras letras y números para que puedan ser identificados. Obviamente se refiere a los acordes. Ahí he puesto yo el acorde do mayor y el acorde do menor. Fíjense lo sencillo que es. Do mayor, pones la C, do menor, la C y una M. Chao, se acabó. Pero es sencillito de escribirlo. Facilito. Pero lo importante es saber que tienes ahí las notas do, mi bemol, sol. Si no sabes las notas de ese acorde, en el caso del acorde do menor, o do mayor, do, mi, sol, no te metas. No te metas porque no vas a saber qué hacer con ellas. La intención es que tú, el momento que ves la C, automáticamente, el momento que ves la C, en tu cabeza tienen que estar las notas que conforman ese acorde. Do, mi, sol. Si yo tengo do menor, do, mi, bemol, sol. ¿Sí? ¿Cómo las pongo? Ya es otro baile. Pero en el términos de saber qué cifrado es, estoy sabiendo yo primero qué notas conforman ese cifrado. El signo, el acorde menor se puede escribir también con el signo menos. Hay algunos cifrados norteamericanos que utilizan el menos. O la palabra min, que significa minor. Es una palabra recortada de la palabra en inglés minor. Eso también es otra cosa que ustedes se van a encontrar en los cifrados. No se asusten. Ustedes pueden escribir con la M minúscula o pueden escribirlo de la forma que está expuesta en esta diapositiva. Si algún rato se encuentran con una o con otra, no se hagan problema, ¿no? Yo lo que recomiendo es poner la N. Pero si quieren escribirlo de esa otra forma, están en todo su derecho y no están haciendo nada que no sea real. O sea, están haciendo una escritura que es muy común, que se van a encontrar con estas partituras cualquier rato. No se asusten, ese es el significado. Aquí les pongo otro. Los acordes cifrados utilizan otros sonidos además de la tríada. Les decía hace un ratito, es decir, si yo tengo que poner do mayor, solo pongo la C y se acabó. Pero el momento que yo tengo que poner otro sonido más al acorde, porque normalmente los acordes no solo son de 3 sonidos. Tú puedes tener acordes de un montón de sonidos, ¿no es cierto? 5, 6 sonidos, sin ningún problema. Entonces, ¿cómo escribo en un cifrado 6 sonidos? No me alcanzan los dedos, no me alcanzan las cuerdas, van a decir así, ¿no es cierto? Y no se trata de eso, ¿no? Ahí es donde tenemos que ser muy juiciosos a la hora de escribir y de leer sobre todo. Miren, sol con séptima mayor. Se escribe la G como que es sol mayor, ¿no es cierto? Y la nota nueva, ¿cuál es? La séptima mayor. El cifrado tiene como condición, tiene como base el que le pongan el major 7, mag 7. Eso quiere decir major 7 o séptima mayor. ¿Sí? También se puede cifrar como está debajo, con ese triangulito. Esa es otra notación que utilizan también en las partituras muchos arreglistas y muchos compositores. En este acorde, obviamente, ya tenemos que estar con la cabeza rapidísima, ¿no? Sol, si, re, fa sostenido. No puede haber, como digo, opción a equivocarse. El momento que yo sé que son esas notas, entonces digo, muy bien, sol, si, re, fa sostenido. Puedo ponerlo así, esta es una disposición, puedo ponerlo acá, puedo ponerlo acá, puedo ponerlo acá. ¿Cuál pongo? Seguiremos, vamos a hablar de eso despuesito, ¿no? Pero está claro esto hasta acá. Repito, esta es una manera de cifrar al acorde mayor que tiene un sonido más, en este caso la séptima mayor. Acá tengo otros ejemplos. Si yo quiero poner fa menor con séptima menor, tengo que especificar, la séptima, ¿no? La séptima menor está un tono debajo del octavo. No voy a entrar a explicar todas estas cosas porque entiendo que las personas que están escuchando esto conocen algo de lo que estoy hablando, ¿no?
fa menor con séptima menor. Entonces yo tengo FM7. ¿Por qué no le pongo séptima menor? Justamente aquí viene la diferencia. Si yo tengo que establecer diferencias entre la una séptima y la una le digo major 7, a la otra simplemente le pongo el 7 y nada más. El rato que nosotros vemos un 7 al lado de un cifrado, ¿qué tenemos que decir? Que la séptima es menor. Repito, si yo tengo un cifrado con un 7, esa séptima es menor, un tono debajo de la octava. Entonces yo tengo las notas de fa menor, fa la bemol do, es la tríada menor de fa. Y el mi bemol viene a ser la séptima menor, que está un tono debajo del fa. Ahora, tengo también la forma de escribir un cifrado con, por ejemplo, el la disminuido. Yo le he puesto la disminuido, adim, es una forma de escribir. La otra también es ponerle este cerito como numérico al lado, como número, al lado de la letra. Este acorde es, en música académica, los músicos muchos de ellos lo conocen como acorde de séptima disminuido. Es todo un cuento leer ese acorde, ¿no es cierto? Pero si solo dices disminuido, en la música popular se lo ubica con un acorde que tiene 3 terceras menores. Nada más. Entonces tienes la, do, mi bemol, sol bemol. Entre la y do hay una tercera menor, entre do y mi bemol hay una tercera menor, y entre mi bemol y sol bemol hay una tercera menor. Eso es todo el acorde. Chao, pescado. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El rato que veo la disminuido, yo no puedo esperar chuta, ¿cómo es la disminuido? Tengo que ya saber qué notas. ¿Sí? Entonces, el momento que yo ya sé las notas, ya puedo, si es que no me enseñaron a tocar el acorde, me toca empezar a buscarle, si yo soy guitarrista, qué notas son y tratar de que suenen todas a la vez. Si soy pianista, poner las notas en el piano, etcétera, etcétera. Y si tengo un cuarteto vocal o una cosa así, yo les digo, a ver, tú canta esta, y se acabó el asunto. A ver, aquí viene la parte que les había dicho al inicio. La lectura de cifrados ayuda a resolver en forma ágil un ensayo. Creo que estoy muy claro, creo que estamos quedando todos de acuerdo en por qué. Para ello, quienes participen deberán tener conocimientos de armonía para que puedan identificar a los acordes y rápidamente trasladarlos a su instrumento o a su sección. Acabo de insistir en esto en las últimas 3 diapositivas. Si tú no conoces cómo hacerlo, o ponte a practicar, o dile a tu director, o dile a la persona que te llamó a tocar porque le gusta cómo suenas, yo qué sé, dile que te dé la partitura unos días antes, o un par de días antes, para que puedas revisar esos cifrados y puedas ponerlos de la forma más adecuada. No te hagas el grandioso, digo en el buen sentido, por favor, no te hagas el sábelo todo, llegando al ensayo. Si no tienes una práctica lectura de cifrados, es preferible que aceptes esas limitaciones, que trabajes previamente y que llegues al ensayo con más seguridad. Porque el rato que tú llegas a un ensayo con seguridad, ¿qué haces? Produces seguridad en todos tus compañeros. ¿Qué ocurre en los ensayos? Y aquí te hago la reminiscencia de algunos ensayos que tuvimos con Luis. ¿Qué ocurre cuando en un ensayo alguien llega flojo? ¿Qué es lo que pasa? Hay un retraso, no se trabaja con la celeridad que se espera. Es así de simple. Y no solo eso, sino que a través al pasar esto, se genera un proceso de nerviosismo en el resto de compañeros. Se genera a ver, no quiero ser malo, pero es real. Se genera un ambiente enradecido en el ensayo. Y automáticamente toda esa energía con la que uno llega a un ensayo se empieza a diluir, se empieza a hacer polvito, ¿no? Y eso es terrible. Por eso es que es importantísimo que cuando uno llega a un ensayo, a la parte que le corresponda, llegar con una preparación adecuada, llegar sólido, para que el trabajo de ensayo se vuelva muy productivo, se vuelva muy eficiente
Y parte de esta eficiencia, repito, insisto, es que cuando llegas a ver un cifrado, no estés pensando demasiado en dónde ponerle a ese cifrado, sino que simplemente lo hagas. ¿Ya? La lectura de cifrados debe practicarse, por supuesto. Acabo de ponerles, debe practicarse. Un intérprete debe actuar con ellos encontrando la mejor disposición de las voces. Cuando hablo de disposición, hablo del voicing, como dicen en las escuelas anglosajonas, o hablo de la disposición, hablo de la forma en la que coloco las notas del acorde para que suenen de determinada manera. Entonces, tengo que buscar la mejor disposición de las voces, las disposiciones, tengo que encontrar disposiciones alternativas, inversiones si fuese el caso, y otros recursos que podrán ser aplicados a la lectura. Es decir, si yo tengo uno, por eso digo, insisto en una diapositiva anterior, que ya la pasamos, la lectura de cifrados no es lectura absoluta, es una lectura relativa. Entonces, yo, ¿cómo decido qué voicing o qué disposición es la adecuada? Voy a tener que haber trabajado algunas de ellas. Entonces, si yo me sé una disposición de un acorde, soy guitarrista, y yo me sé solamente poner, a mí me dicen la menor y solo pongo el único que conozco, ya es un problema. Tú debes conocer por lo menos 2 o 3 disposiciones distintas. La guitarra es un instrumento de 3 octavas y media. Entonces, deberías conocerte por lo menos 3 disposiciones distintas. Si solo conoces una, estás huérfano, ¿no? Es muy poco, ¿ya? En un piano, imagínate, con todo el registro que tiene un piano, ¿no? Es una cosa de locos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para que no se produzcan estos retrasos en los ensayos. Por eso digo, la lectura de cifrado se vuelve una destreza o una necesidad de preparación musical para todos aquellos músicos populares que quieren solventar y resolver sus problemas musicales de una manera ágil y sólida. La escritura de cifrados debe ser, ahora me refiero a la escritura, debe ser lo más sencilla posible si lo que se quiere es tener una práctica más ágil. Esto hablo ya para los que escriben arreglos, ¿sí? Yo cometí esos errores hace muchos años, ¿no? Yo ponía unos acordes llenos de números y con novenas y trecenas y no sé qué nomás. Y eran unos cifrados que parecían las fórmulas de química del colegio, una cosa terrible. Pero ¿qué pasaba con esos cifrados? Que llegaba el intérprete al que yo no conocía, porque eso ocurre muchas veces. A veces uno dirige un ensamble y al ensamble le llegan músicos de muchos lugares. Y entonces, el rato que les enfrentaba un cifrado de esta naturaleza, sucede que no tocaba lo que yo les había pedido. Era cualquier cosa menos lo que yo les había escrito. Y entonces ahí me di cuenta que el equivocado no era el intérprete. Posiblemente, si es que el intérprete no era muy bueno, quizás él, pero realmente el problema era el mío, porque yo había hecho la tontera. Yo había escrito un cifrado sobrecargado que nunca en una práctica, si quiero hacerla rápida, nunca me va a servir. Entonces, ¿cuál es el consejo para los que escriben cifrados? Para aquellos que fungen de arreglistas o que quieren hacer o que dirigen algún ensamble. Escriban el cifrado básico, el cifrado más simple, el cifrado en donde tengan ustedes las voces, o cuando hablo de voces, las notas musicales que ustedes quieren que suenen. Y si ya quieren poner un cifrado complicado, lleno de cosas, escríbanle. No se hagan pelotas, escriban lo que quieren que suene. Pero si van a escribir un cifrado y quieren que ese cifrado sea leído rápidamente, escríbanlo de la forma más sencilla posible. Quien haya escrito arreglos deberá tomar en cuenta que no todos los músicos tienen el suficiente entrenamiento en esto, y cuando un cifrado es muy complejo, se puede perder un tiempo valiosísimo. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas. Espero que, como digo, este proceso les haya parecido interesante y, como digo, estoy abierto a que hagan las preguntas que sean del caso.
Excelente, veamos si pueden levantar la mano para hacer las preguntas directamente o si desean por algún tema de que su micrófono no funciona, también lo pueden escribir y yo puedo leer en el chat. Isaac Alejandro. Buenas tardes, ¿cómo le va el maestro Mauricio? Bueno, tenía una pregunta. Por ejemplo, me ha pasado mucho al momento de cifrar, que tengo una complicación, por ejemplo, cuando son, varios instrumentistas, y si yo, por ejemplo, específicamente quiero poner alguna inversión de acorde o alguna cosa en el momento de cifrar, siempre hay un momento en el que obviamente se les complica a muchos músicos leer o descifrar en qué parte del mástil. Por ejemplo, yo como guitarrista, ¿qué extensión es esa? Por ejemplo, si va con una trecena, ¿en qué parte va la trecena? Porque no es lo mismo tocar una trecena más abierta que una un poquito más cerrada. Entonces eso tengo como duda, no sé cómo podría yo cifrar específicamente dónde iría esta extensión. Ya, verás, te agradezco por la pregunta, Isaac. Mira, si yo quiero escribir una disposición, te había dicho, ¿no? Si yo quiero una disposición específica, yo la escribo. O sea, yo la escribo en el pentagrama. Si yo quiero ese sonido, si tú estás como buscando que alguien toque ese sonido y no quiero tener problemas, yo agarro y le pongo tal cual quiero que suene. ¿Sí me entiendes? La otra opción que te doy, la otra opción que te doy es la siguiente. Yo le pongo el cifrado con trecena, por ejemplo, y si yo quiero que la trecena quede arriba, es decir, sea la soprano del acorde, lo que hago es escribir el cifrado y en el pentagrama le pongo una redonda con la nota que quiero que suene arriba. Entonces el intérprete lo que va a hacer es buscar una disposición que permita que esa nota que estás queriendo que suene arriba quede arriba. Perfecto, gracias. Eso era una duda que siempre tuve, porque usted sabe que cada disposición de inversión de acorde varía mucho, ¿no? Dependiendo de la inversión. Así es, pero ahí hay una situación más para completarte la respuesta. Y aquí, porque me hablas de guitarra, muchas veces te vas a encontrar, no sé si algo ya has vivido esto, con que en el ensamble o en el ensamble en el que estás trabajando hay más de un guitarrista. Si estás con más de un guitarrista, vas a tener problemas con los acordes. Si quieres que toquen el mismo cifrado. ¿Me hago entender? Lo que yo no hago, verás, a ver, empecemos por el principio. La guitarra es un instrumento desafinado por naturaleza. ¿Ya? No te voy a entrar al detalle completo de esto porque tengo que dar una charla completa de esto, pero la guitarra es un instrumento desafinado. Y entonces, si tú tienes a dos instrumentistas tocando el mismo acorde, ¿qué pasa? Tienes doble desafinación. ¿Captas? Entonces, consejo, si vas a escribir para dos guitarras, una disposición a la una y otra disposición a la otra. No la misma. ¿Ok? Perfecto, espero que sí. Gracias. Perfecto, me da mucho. Muchas gracias. Encantado. Un detalle interesantísimo también de lo que menciona Isaac y que se puede... Esto que estamos tratando ahora es un tema muy amplio. Se puede uno quedar un montón, sobre todo cuando comienzas a hablar de las extensiones disponibles, no disponibles y tal. En muchos casos también se entiende al cifrado en que el intérprete comprende el centro tonal, comprende además toda la posibilidad que puede tener ese acorde en su función como tal dentro de la armonía. Pero en la simplificación de la escritura, por ejemplo, como decía Mauricio, a mí también me pasó que cuando empecé a escribir arreglos o lo que sea, o transcribiendo y poniendo acordes para que toquemos en un ensamble,
intentaba como tener toda la idea de lo que quería tocar. Pero entonces ahí puede uno empezar a cometer errores que podrían afectar la lectura rápida, porque esa es la idea, ¿no? Que facilite el trabajo, el cifrado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cifrar, vamos a poner un acorde, porque también de eso quisiera que amplíes un poquito, Mauricio, esto del slash chord y tal, y esas diferencias que existen ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cifrar un acorde, digamos, muy común, sol 7, 9, sus 4, que es un acorde maravilloso y que se utiliza mucho. Entonces, ¿cómo lo simplifico? Quizás poner la tríada de fa, slash, y pongo en el bajo el sol, es decir, F, slash, G, podría funcionar, ahí tendría fa, la, do, y podría tener un sol en el bajo. Por supuesto, esa es la forma más simple. Si quieres que te lean rápido, eso es la forma. Porque si te pones a escribir sus y trecena y novena, etcétera, etcétera, si no tiene la preparación, hasta que encuentres esas acciones del intérprete, ya se acabó el ensayo. Entonces, hay que simplificar. Y una forma de simplificar es la que acabas de decir. Ese es un acorde sobre otro, digamos, fa sobre sol, ¿no es cierto? Pero es la tríada mayor de fa con el bajo en sol. ¿No? Es esto de aquí, digamos. Si yo pongo acá, yo puedo poner, sí, sol, sus es aquí, ¿no? Con respecto a esto, un ratito antes de darte exacto el punto, mi estimado Luis. Cuando dices sus 4, perdóname que te haga esta aclaración, pero cuando dices sus 4 es como decir hemorragia de sangre. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablas de suspensión o de un acorde suspendido, quiere decir que es un acorde que no tiene modo. Si haces sus, el acorde no tiene tercera. No tiene tercera. Y normalmente, cuando uno ve lo que es la armonía, cuando uno ha caminado en esto de la armonía mucho tiempo, el sus es una forma de escribir que el acorde tiene cuarta justa. La cuarta justa sustituye a la tercera, y al sustituir a la tercera el acorde pierde el modo, es un acorde indefinido. Y entonces, si vos dices sol, sus, ¿sí? Automáticamente estás diciendo, o sea, en teoría estás diciendo que es un acorde que tiene sol, do y re. Entonces tienes ese acorde suspendido. Por eso es que te digo, sus 4 me parece que tenemos que ir pensando en que hay que irla poniendo a un lado, ¿no? Sus automáticamente, en forma muy práctica, quiere decir que está suspendido el acorde, que el acorde no tiene tercera, tiene en su lugar la cuarta justa. Entonces, poner sus 4, como te digo, es como redundante, ¿no? Ya, ahora, con respecto a lo que decías hace un rato. Sí, yo puedo poner un acorde sol, sus, de esta manera, ¿no es cierto? Puedo ponerlo en otros lugares, ¿no es cierto? Puedo poner en otras disposiciones. Yo puedo ponerlo acá. Puedo ponerlo acá. Pero el rato que ya tienes que sumar a ese sus, ya le tienes que sumar otras notas. La novena, en este caso, para el sol sería el la, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, le estás poniendo esa suspensión que es el do. Entonces ahí tienes un fa, que es la séptima del acorde, la séptima menor del acorde. Tienes el la, que es la novena del acorde. Y tienes el do, que viene a ser la cuarta del acorde. ¿No es cierto? Y entonces, si le pones el sol arriba, digamos abajo, en este caso el bajo, ahí tienes el sol, sus 9. Esta es la forma correcta de cifrar este acorde. Sol, sus 9. Pero si yo le pongo sol, sus 9 a un intérprete, se va a hacer pelotas. Porque si no sabe que tiene que ponerle al sus, a la cuarta en lugar de a la tercera. ¿Cuál novena? Y entonces empieza. Es todo un cuento hasta encontrar las notas del cifrado. Entonces, realmente es un problema. Pero si pones, como dices tú, fa, tríada de fa, la, do, y le pongo el bajo en sol, automáticamente tengo resuelto el problema. Esto que acabas de decir no solo ocurre con ese acorde, eso ocurre con un montón de otras formas de acorde. Entonces uno tiene que
ser creativo. Por eso digo que cuando escriba uno un cifrado, cuando está siendo de arreglista o director de un ensamble, tiene que ser muy cuidadoso en que el cifrado cumpla su función de la forma más simple posible. Chévere, tenemos por ahí a Charlie. Hola Charlie, qué bueno tenerte acá, por favor. Maestros, ¿cómo están? Me gusta escucharles, gracias por la clase. Querido maestro Mauricio, tengo una duda por lo que tú dijiste, el tema de si tienes dos guitarras, no le pongan la misma en la posición. Si tenemos dos instrumentos armónicos, en la guitarra, por ejemplo, ¿cambiamos de disposición o también cambiamos de tensiones? Le ponemos algo más sencillo uno y el otro. Interesante, muy interesante pregunta. Es interesante cachar, porque sí pasa que cuando le pones muy cargado a ambos, simplemente no funciona. Bueno, perfecto, ya has experimentado y eso es buenísimo, ¿no? Porque cuando uno no ha experimentado, obviamente ahí empiezan las cosas. ¿Por qué suena tan feo esto? ¿Por qué está sonando tan cargado? Yo qué sé. Si tienes dos instrumentos armónicos, yo soy de la idea de que uno se calle. Cuando yo tengo dos instrumentos armónicos haciendo un acompañamiento, yo prefiero que uno esté calladito. Es decir, me ahorro una plata, ¿no? Si le pago un poco menos al que no toca. No, la verdad es que yo preferiría no usarles a los dos. Pero si ya no me queda otra de usar los dos instrumentos para dar un soporte armónico, un instrumento yo lo tendría haciendo la tríada más simple, con un ritmo de tierra. ¿Qué quiere decir ritmo de tierra? Si yo estoy utilizando, vamos a pensar, ¿no? Estamos haciendo una samba brasileña, ¿no? Entonces yo a ese instrumento, que quiero que haga esa armonía, le pongo a hacer la tríada más sencilla, es decir, el acorde más simplón del planeta, pero que lo haga con un ritmo permanente, con una métrica casi de secuenciador. Tiqui, 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 tiqui. Y al otro instrumento armónico le regalo las tensiones. Entonces el piano, lo que sea, no me haga ritmo, solo póngame las cosas que suenan bonito. O sea, le pongo la cosmética de los acordes. Y ahí me funciona maravillosamente. Pero tener los dos haciendo armonía, con una disposición, con una cuestión, es muy riesgoso porque para que te funcione tienes que escribir una rítmica perfecta para los dos instrumentos, es decir, se vuelve un problema. Yo, en lo personal, en la experiencia que tengo yo dirigiendo instrumentos armónicos, a uno casi siempre le tengo callado. Perfecto. ¿Alguien más? Chequeando. Ahí tenemos otra vez Isaac. Listo. Tienes la palabra. Una preguntita final, maestro Mauricio. Necesariamente, a veces cuando hacemos un chart, o sea, cuando nos basamos mucho obviamente, en el recurso de tener la partitura, el chart, generalmente uno como que quiere poner un poquito más de picante a veces, ¿no? A los acordes, digamos, de alguna progresión que uno quiere empujarle un poquito a veces, ¿no? Entonces, siempre me han dicho que menos es más. Siempre, bueno, esa filosofía del menos es más me parece bien porque también he tenido la oportunidad de dirigir ensambles y es chévere porque cuando hay músicos que tienen recursos limitados, se trata de hacer simplificaciones para que salga el producto final bien, ¿no? O eso es lo que se requiere. Pero a veces cuando hay músicos un poquito más elaborados, músicos que tienen un pensamiento más amplio en cuestiones armónicas, de arreglos y etcétera, es como que a veces se salen un poquito de esa línea de mantenerse en una progresión y por ahí se chantan algún acorde que trata de tensionar de manera más fuerte, ¿no? Con más tensiones. Entonces, ¿usted qué opina sobre aquello bueno, uno que a veces quiere lanzarse por ahí un segundo, quinto grado o un segundo bajado al primero? ¿Usted cree que es un aporte o eso puede ser ya como que demasiado en un ensamble? ¿Qué opina usted? Verás, si vas a dirigir un ensamble, llámame. Llámame para tocar la guitarra. Y te voy a hacer ver estrellas, viejo.
Estoy fregando, no me hagas caso. La verdad es que yo soy amigo de poner las tensiones, pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes escrito en el cifrado general de tu ensamble, que vas desde un primero a un cuarto grado y luego a un quinto, esa progresión tú la puedes sustituir por tener un 2-5-1 en lugar de 4-5-1, ¿no es cierto? Sí, se puede hacer esa sustitución. No te explico más porque me imagino que entiendes lo que te estoy hablando. Pero el problema es el siguiente, que cuando tú haces esa sustitución por tu cuenta, tu ensamble no lo está haciendo. Entonces sí, posiblemente lo que tú tocaste en tus adentros va a estar bien bonito, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces ahí en eso hay que tener mucho cuidado cuando cambias un ciclo armónico en forma creativa. Nos pasa, ¿no? Yo a veces me ha pasado, ¿no? Que viene una partitura con 800 acordes y yo termino tocando 5 acordes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me cayeron mal los demás. O sea, yo prefiero quedarme en el mismo acorde y solo le voy cambiando el bajo y ya estoy feliz como lombriz, ¿no es cierto? O sea, y viceversa. Ha habido veces que me han tocado unos temas con 3 acordes, como los de la Arjona, por ejemplo. Disculpen por lo de Arjona, ¿no? Entonces me tocan temas así y entonces me queda a mí la sensación de que pude haber hecho algo más. Entonces normalmente esos temas les suelo dar un poquito más de color. Te pongo un ejemplo bien tonto, pero me vas a entender. Tú le has escuchado a Laura Pausini, esta cantante italiana que es una mujer muy bonita, ¿no? Muy chévere, tiene una bonita voz. Pero tiene unas canciones realmente muy limitadas, ¿no? Y entonces normalmente las canciones que ella hace, en general, ¿no? No voy a hablar de ella como compositora, estoy dándole el crédito como intérprete. Pero las canciones que ella canta son, digamos, musicalmente muy limitadas. ¿Y cuál es el problema? Yo ya no les puedo vestir más a esas canciones. Yo les puedo llenar de todos estos colores y estas cosas, pero no alcanza porque las canciones no. Entonces, ¿cuál es el recurso de Laura Pausini? Que ella comienza una canción en do y termina cantándola en mi. Se va moviendo del do, después al re, después al mi, se le cambia la misma canción 3 veces, le cambia el tono, y entonces ya fantástico, qué bestia, cómo puede cantar tan increíble esta mujer, etcétera, etcétera. Sí, son recursos válidos, por cierto, porque ella ha mucho éxito con eso, ¿no? Pero son canciones muy limitadas. Entonces, respondiéndote claramente, puedes tener tú esta alegría, porque yo les llamo más como una alegría, el poder colorearles a la armonía, ¿no? Uno puede colorearle a la armonía, puede ponerle cosas muy lindas a la armonía. Pero hay que tener cuidado qué pasa con el resto. Si yo estoy solo, si estoy acompañando solo, ¿sí? Y en esto puede darle fe mi colega y mi compañero de trabajo, Charlie Villagómez. Si yo estoy acompañando solo, yo realmente saco las uñas, ¿no? Cuando digo saco las uñas me refiero a que expongo los recursos musicales más oportunos, no mayor cantidad, ojo, que no es lo mismo, más oportunos en función de la música que estoy tocando. Entonces yo puedo jugar con estas tensiones que tú estás diciendo, Isaac. Yo puedo jugar con esas tensiones, pero depende en qué música estoy, en qué contexto estoy. Hay que tener en eso mucho cuidado. A veces uno cree que quiere modernizar, entre comillas digo esto, quiere modernizar un tipo de música latinoamericana, música popular, y lo hace con una irresponsabilidad tamaña, porque poner una tensión o poner un acorde de cierta naturaleza sin saber el contexto puede deformar, torcer la intención de la composición, que es mucho más que solo la armonía y la melodía, como entenderás. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadoso, muy responsable. Por eso es que es importante, para concluir esta respuesta, Isaac, es muy importante que cualquier cosa que hagas,
estés muy claro en el estilo, estés muy claro en qué tipo de música estás abordando para que pueda hacer un aporte con estas cosas que estás sugiriendo. Muchas gracias, le agradezco por su respuesta. Encantado, encantado. ¿Alguien más? No sé si alguien más quiere preguntar algo. No tengo preguntas en el chat. Veamos si alguien más ha levantado la mano. Ya. Creo que todo está bastante claro. Sí, o sea, Sí, eso me alegra. A mí me alegra mucho. Cuando no hay muchas preguntas al último, quiere decir que creo que fui extremadamente complicado, que no le entendieron un pelo lo que dije, o fue todo lo contrario, ¿no? Es decir, expliqué con una claridad prístina que nadie hace preguntas que quedaron todos satisfechos. Sí, sí. No, súper bien, muy claro. Yo pienso que, como para cerrar nomás, es importante, por un lado, entender los cifrados, ¿no? Entender el cifrado en el instrumento, aterrizado en el instrumento que uno toca. Conocer los voicing, como tú dices, las disposiciones, que evidentemente es importante, porque si no los recursos son demasiado limitados. Pero por otro lado también es importante comprender los contextos, porque eso también abre las puertas a embellecer y a encontrar además una personalidad a la forma de acompañar. Es decir, Es muy cierto lo que dices, Luis. Perdona que te interrumpa, y lo que acabas de decir es muy valioso. No es solo el estilo. Esto último que acabas de decir me parece que es absolutamente importante, y es esto que dijiste, personalizar el trabajo. Cuando uno hace cuando uno tiene estos procesos creativos, porque a la postre escribir un cifrado, escribir un arreglo con los acordes X o Y, es un proceso creativo, es un proceso estético, muy complejo. Y obviamente uno manteniendo el contexto, manteniendo la sensación musical en la que estás involucrada, háblese del pasillo, háblese la samba argentina, háblese el merengue caraqueño, háblese lo que sea, ¿no es cierto? Tantos ritmos maravillosos que hay, incluso en el mismo jazz, ¿no? Otro lenguaje que conozco un poco. Y entonces, tú tienes que ser muy cuidadoso en saber qué recurso usas y cuándo. Y entonces, cuando tú ya tienes de alguna manera esa contextualización sólida, en ese momento empieza el aporte, como digo yo. Es decir, ya le tienes al contexto muy claro, entonces ahora sí voy a ponerle un poquito de esto aquí, quizás de esto, aquí le voy a quitar esto, porque no es solo poner en la creatividad, ¿no? Muchas veces esa creatividad está en quitar. Muchas veces esa creatividad está en hacer que desaparezcan ciertos acordes, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es parte de un compromiso con el contexto musical en el que uno está involucrado. Por eso es tan importante, y te agradezco el comentario, Luis, por eso es tan importante el involucrarse de una manera segura y sólida en la lectura de cifrados. No es un cuento, mis estimados alumnos y mis estimados oyentes, no es un cuento. Esto es una necesidad para transformar a la música en algo más audible, más bonito, más sólido como discurso en cualquier instancia. Uno de los graves problemas que tiene justamente nuestros, y no voy a señalar, como digo, a nadie en particular, pero los programas de música de nuestro medio tienen ese grave problema. Te enseñan muchas cosas asociadas a la armonía y a los cifrados, etcétera, pero no te explican esta parte que acabamos de tratar, Luis, que es justamente el cómo utilizar esos cifrados en este contexto o en este de acá. Cómo entender qué posibilidades tengo yo del desarrollo armónico de este tipo de música en relación a este tipo de música de acá. Entonces, si no se aborda eso con responsabilidad, que es lo que ocurre, desgraciadamente eso ocurre, los temas musicales a los que nos vemos expuestos
cantantes, ensambles, etcétera, etcétera, no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, son unos digamos, unos temas hechos sin el soporte de estilo. Y entonces es como oírle hablar a alguien que dice que habla español, que dice 3 palabras en español y dice que les habla español. Entonces es como le escuchas a un gringo hablando español, ¿no es cierto? Dice, yo hablo muy bien español. Y entonces, algo así como que nos burlamos, decimos, este gringo que quiere hablar español, algo muy parecido me pasa a mí, no sé si a ti, pero a mí me pasa cuando yo oigo un tema mal tocado. Yo escucho un tema que no está abordado en esa manera y empiezo a ponerme nervioso, ¿no? Y eso es simplemente porque no se ha contextualizado. ¿Me permites aquí hacer un paréntesis chiquito y hago públicamente el agradecimiento a mi amigo que está por aquí, Iván Mantilla, un querido amigo de toda la vida. Él tuvo a bien traerme hace poco un libro sobre la biografía de mi luz, pues, en la música, que es Juan Sebastián Bach. Seguramente para muchos será igual, pero para mí es una luz. Y recuerdo que una de las cosas maravillosas que me permitió leer ese libro cuando lo leía es que el director de orquesta que escribió ese libro, para que tengan una idea nuestros oyentes, nuestros amigos que nos están escuchando ahora, el director de orquesta que escribe este libro, esta biografía, que realmente no es una biografía desde la perspectiva humana, sino más bien es una biografía con enfoque a la música sacra, que fue la gran mayoría de la música que escribió Juan Sebastián Bach y que escribió con cifrados, ya les expliqué hace un ratito, ¿cierto? En ese libro, este director dice, yo tuve un grave problema cuando conseguí que grandes músicos de Europa, él es inglés, ¿no? Grandes músicos de Europa se encontraran para hacer una orquesta de cámara, que eran las orquestas del barroco en ese tiempo, ¿no? 16 músicos, 15, 16 músicos, era de alguna manera el score de las orquestas de ese tiempo. Empezaron a ensayar la música de Bach, la música que no era la sacra, la música pagana o como quiera llamársele, la música cortesana que escribió Bach, que escribió maravillas, ¿no? Bueno, y empezaron a tocar, ¿y qué crees? Terminan de tocar, de ensamblarse y todo lo demás. Y sucede que se acerca con los músicos y todos se fueron a comer o fueron a algún lado y se quedaron viendo las caras. Dice, esta tontera no suena. Fíjate, oirás lo que te estoy contando. O sea, ellos ya habían ensayado y no te hablo de intérpretes de medio pelo, estoy hablando de estrellas en cada instrumento, ¿no? Verdaderas estrellas en cada instrumento. Terminaron siendo, esta tontera no sirve, no suena. Y entonces el director les dijo, sí, en realidad no está sonando muy bien. ¿Y sabes cuál era el problema? Que estaban tocando instrumentos modernos. Estaban tocando los violines del siglo XIX, estaban tocando los clarinetes y las cosas, que tenían ya llaves de un desarrollo tecnológico mayor del que los instrumentos que usaba Bach en su época. Entonces, estilísticamente no funcionó. Y entonces les tocó a muchos de ellos vender sus autos para comprarse los instrumentos viejos, los instrumentos estos, y después hicieron un ensamble tan espectacular que la Deutsche Grammophon les contrató para grabar varios discos con la música de Bach. Esto quería solamente para que entiendas esto esta contextualización de lo importante que es el estilo o las cosas en las que te involucres para promover o producir más música. Y los cifrados son eso. Si es que arrastro este comentario a la charla, diría yo que los cifrados es más o menos como, usar los cifrados adecuadamente es más o menos como usar el instrumento de la época, ¿no? Claro, nos permite entender muchísimo más este tema, ¿no? Gracias, Iván. Genial, muchísimas gracias a todos que asistieron. Ha sido un tiempo buenísimo, un crecimiento en el ámbito del conocimiento que es lo que anhelamos, ¿no? Quienes amamos este tema, el ámbito musical,
y cómo podemos ir desarrollando también nuestro trabajo, porque si estamos aquí es porque estamos interesados en crecer y hacer mejor las cosas cada vez con mayor calidad. Mauricio, qué lindo, hermano, a los tiempos, un maestro con el cual podemos discutir este y muchísimas otras temáticas que seguramente eh, tendré que seguirle molestando para que... Será un placer. Ya hemos conversado al respecto y lo que yo te pueda ayudar, si hay la apertura, si es que los muchachos, los alumnos y obviamente los amigos míos que también se han sumado ahora, si es que hay el interés por una temática, por alguna cosa en particular, te voy a pedir a ti esto ya como deber a ti, que estás dirigiendo la escuela, te voy a pedir que hagas una especie de rastreo, si es que la palabra es correcta, de cuáles son las necesidades en estos términos, es decir, cuáles son necesidades de un conocimiento que pueda resultarles a los alumnos significativo. Cuando hablo de significativo, como sabemos, es ese conocimiento que lo puedes poner en práctica al día siguiente. Entonces, si es que dentro de estas opciones tienen a bien solicitarte algo, házmelo saber porque tengo muchas cosas para compartir con tus... Excelente, muchísimas gracias y recordarles a todos, si quieren volver a escuchar algún fragmento, alguna parte, esto está grabado y se va también a subir a las redes de la universidad, de la Escuela de Música, y pueden compartir también, ¿no?, con otras personas. Desde ese es el deseo de que podamos ser también personas que compartimos con los demás para que esto siga sumando a nuestra cultura ecuatoriana en el ámbito musical. Una última cosita, Luis. Seguramente hay algunos alumnos que se quedaron un poco con ganas de preguntar algo. A veces hay un miedo escénico que yo puedo entender. Yo estoy así temblando con esto de la charla. Verás, yo lo que diría es que cualquier pregunta que quieran hacerte, que por favor te escriban al correo de tuyo como profesor, porque tú estás con ellos, y tú a su vez remíteme esa pregunta para irles contestando, para que no me escriban directamente a mí, porque estoy haciendo un proceso de salud un poco delicado, y entonces sí me gustaría que más bien a través tuyo me lleguen esas preguntas para yo responderles en la medida de lo posible todo lo que sea necesario. Excelente, muchísimas gracias, gracias a todos. Y ya pues estaremos conversando y les mantendremos al tanto de nuevas charlas y conversatorios que se van a ir dando en este semestre. Un abrazo, una linda tarde. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por el espacio, que estén bien. Muchas gracias a todos. Un gusto saludarles y espero, como digo, en un tiempo no muy lejano, volver a compartir algunas de estas cosas que forman parte de mi trabajo como músico. Muchas gracias. Excelente, Mauricio. Gracias. Excelente. Gracias. Mauricio. Felicitaciones. Gracias. Una buena tarde a todos.